Buenas tardes, estimados compañeros de la Unidad Educativa Sagrada Familia. Les agradezco su presencia aquí en esta capacitación. Es muy importante este tema debido a que a nosotros como docentes, pues es un diario vivir para nosotros de estar estableciendo todo este tipo de habilidades en los niños, en donde pues día a día nosotros también aprendemos de ellos a tratarlos para que de esta forma pues ellos también hacia nosotros nos traten de la misma manera. Este tema que nosotros vamos a explicar en este momento, pues es el tema acerca de las habilidades. En este tema, pues, estamos viendo, vamos a presentar el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes, en el cual, pues, es algo muy importante debido a que a los expertos consideran que la inteligencia emocional es fundamental para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Por tal motivo, se considera un factor muy importante para implementarlas dentro de las unidades educativas para lograr en los estudiantes una mejora en el rendimiento académico. Para eso, pues, tenemos que abordar algunas de las habilidades sociales. Entonces, aquí en las diapositivas que estamos presentando en este momento, en este material, pues vamos a explicar algunas de ellas. En este caso, pues tenemos nosotros a las habilidades sociales, en el cual nos permiten expresar sentimientos, actitudes y deseos no solamente como docentes, sino también a los estudiantes. Esto nos permite que todos los individuos nos encontremos en diferentes tipos de comportamientos o conductas y podamos respetar lo que entre nosotros se puede decir es su opinión prevalecer. Hay ciertos momentos en que todas estas habilidades se van a mezclar en el aula, pero para eso es muy importante saberlas diferenciar. Existen dos tipos de habilidades sociales. Tenemos las habilidades sociales básicas y también las complejas. Las básicas, bueno, todo el tiempo nosotros estamos dentro de del mundo en el cual nosotros como docentes, es un mundo maravilloso en el cual nosotros siempre estamos conociendo a todos los niños y especialmente pues los escuchamos, tal vez les enseñamos a iniciar una conversación que están entre las habilidades básicas, formular una pregunta, también dar las gracias, presentarse o presentar a otras personas o también decirles algún cumplido. Todas estas habilidades pues se dan día a día en el diario vivir en el aula. Pero las habilidades complejas son las que un poquito pues se pueden llevar a cabo con un poco de estrategias, ya que aquí están incluidas como la empatía, la asertividad, la capacidad de comunicar sentimientos y emociones, la capacidad de definir un problema para evaluar las soluciones, modulación de la expresión emocional, la capacidad exclusivamente de disculparse y pues reconocer y defender nuestros derechos. Esto es lo que día a día se da dentro del aula. Para nosotros pues es muy importante que cada una de estas habilidades sean desarrolladas de mejor manera, siempre y cuando se haga un seguimiento a estas habilidades. Pero para eso, por ejemplo, una de las habilidades complejas que nosotros siempre vamos a tener es enseñarle al estudiante a ser empático. Nosotros los docentes también debemos tener esta habilidad, pero a los niños como que les cuesta un poquito más, pero por eso hay que guiarlos, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos dentro del aula Ah, implementar ahí valió. actividades que Ya, ya, Santi. para que nosotros debemos Ya, ahí sí valió. Ya, ya, gracias. tenemos las dinámicas de grupo, De grupo, en el cual en el comenzamos cual como a poner un poner tiempo de un tiempo fomentar de la aumentar la participación participación de de todas las todas personas. las personas. Si nosotros Si tenemos nosotros esta tenemos esta participación, participación, tenemos tenemos que exponer cada una de las ideas y las opiniones que siempre va a haber dentro de la participación en grupo. Nosotros utilizamos siempre las dinámicas de grupo o simplemente temas que se van a relacionar dentro de cualquier contexto, en cualquier asignatura que nosotros vamos a implementar. En este caso, vamos a conocer todas las experiencias, todas las ideas, opiniones de las cuales los estudiantes pueden ofrecernos. También por otro lado tenemos los juegos de simulación. En este juego de simulación, se trata de educar practicando. ¿Qué quiere decir eso?
que podemos nosotros decirles a los niños, ¿qué pasaría si tú fueras él? De tratarle de que esta persona se ponga dentro de los zapatos de la otra persona para que lo pueda comprender y simplemente pedirle que actúe como si fuera la otra persona para que pueda saber qué es lo que siente esta persona, ¿no? Entonces, por eso la empatía, siempre todos solemos decir, es la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona o de entender los problemas de otra persona, ¿no? Entonces, esta habilidad es muy importante dentro del contexto educativo. Por eso en esta también podemos poner otra actividad muy importante que son las ponencias o charlas. Son actividades para lo que nosotros hemos expuesto. Cuando se hace se establece diálogo, por ejemplo, y se pone un tema o tal vez se les dice a los mismos niños que expliquen algo que les ha sucedido, tal vez un acoso escolar o tal vez si han tenido algún problema por su condición física o raza, pues eso también hay que enseñarles a los alumnos en donde tenemos que promover el respeto que existe empáticamente. No solamente coger de una manera en el cual se le puede decir es que no es así o tal vez llamarle la atención y decirle cosas negativas, ¿no? Sino también hay que buscar en cierta forma qué es lo que nosotros podemos hacer para que los niños se guíen de acuerdo al respeto y reflexionar acerca de las opiniones que están emitiendo. También tenemos otra capacidad, bueno, se puede decir que es capacidad, porque la asertividad también es algo que todos nosotros debemos ser capaces de desarrollar. Pero nosotros tenemos que la asertividad, en cambio, es una habilidad, ¿no? En donde cada uno de nosotros nos permite que seamos claros, que seamos francos, que seamos directos, pero siempre y cuando tenemos que respetar las opiniones de los demás en donde no debemos menospreciar lo que ellos nos dicen, sino simplemente hacer respetar los derechos de la otra persona, también los derechos de uno mismo, pero siempre y cuando siendo una persona capaz de saber escuchar. Para esto, pues necesitamos tener dentro del aula algunas habilidades. En este caso, pues, las estrategias que se pueden implementar sería a través de las normas que deben ser expuestas en cada aula, que debe ser claras, que los estudiantes tienen que saber escuchar y simplemente entiendan que si no hay de parte de ellos la voluntad de cambiar o de respetar, pues simplemente va a haber consecuencias por incumplirlas. Claro que esto no quiere decir te voy a castigar o te voy a dejar sin recreo, no, sino simplemente hacerle ver lo negativo que está actuando y darle pues simplemente las consecuencias, en este caso pues tratando de explicar a él mismo lo que es el respeto hacia los demás. Dentro del aula también hay muchas dificultades como la agresividad. Hemos visto también que la agresividad dentro del aula por pensar diferente o tal vez porque no está de acuerdo con una opinión, entonces empiezan a gritar o decirle si no te callas esto te va a suceder, ¿no? Entonces son conductas de agresividad que tienen que ser guiadas exclusivamente para poder evitarse. Todo esto, pues, se logra con una comunicación asertiva, ¿no? Con asertividad. Eso nosotros como docentes también tenemos que decirles que las emociones tenemos que saber identificarlas. Y cuando las emociones se identifican, los niños aprenden que todas las emociones, sean estas negativas o sean emociones positivas, son muy válidas. No puede decir que porque esté enojado o porque llora o porque se siente triste, pues no es válido, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles a que sí son válidas, pero a la vez, pues guiar para tener luego un pensamiento positivo. La siguiente estrategia, pues, es con el saber escuchar. Entonces, nosotros como docentes siempre algunas veces saben decir, ya, ya, después te escucho, ¿no? No, entonces, los docentes debemos estar en la capacidad para escuchar, en donde dejarle al niño que se exprese y después ver si es que él tiene alguna emoción positiva, una emoción negativa, sobre todo, pues, para que él se sienta importante y nosotros podamos ayudarlo para que él se sienta feliz con la demanda que está pidiendo. Por otro lado, pues también tenemos el respeto que es la clave de la asertividad. Existe desde un punto de vista, tres formas en donde debemos diferenciar el respeto. En esto sería el respeto para uno mismo, el respeto para el maestro y el respeto por los compañeros.
Entonces, este respeto no puede, es el más importante que está acompañado de la empatía, de la asertividad, pero este respeto quiere decir que no se puede lograrlo con amenazas, ¿no? Ni tampoco con castigos. Todo esto, pues, de la asertividad trata que simplemente el estudiante tenga pensamientos positivos a través de las diferentes emociones que nosotros tenemos. Pero para eso también nosotros necesitamos saber que los estudiantes deben saber cómo comunicar los sentimientos y emociones a todos, a todas, exclusivamente los docentes o a la persona que está alrededor de ellos, ¿no? En este caso, pues decimos que la comunicación emocional simplemente lo que va a hacer es transmitir las emociones y deseos que para otras personas, pues, tiene que forjar unas relaciones muy empáticas. En este caso, pues no podemos decir un ejemplo que lo podemos ver desde este punto de vista que le podría decir, me gustaría abrazarte, que es bonito como un ejemplo que está expuesto, ¿no? O simplemente que sería a través de la intención que lo quiera hacer. Para eso, pues entonces la capacidad que nosotros tenemos que guiar al alumno y, por ejemplo, tenemos algunas estrategias dentro del aula para poder explicar al alumno cómo puede comunicar lo que siente, sus emociones. En este caso, pues podemos animar a identificar y comprender los estados emocionales, la tristeza, la felicidad, la ira, la rabia, el amor, ¿no? ¿Cómo identificamos los sentimientos de felicidad? No prohibir las emociones negativas, o sea, no podemos decirle deje de llorar o cállese, ¿no? Sino simplemente tenemos que decirle qué es lo que está sucediendo, a ver por qué es el lloro por felicidad, el lloro por tristeza, y tratar de esa emoción guiar al niño. También podemos hablar con naturalidad de las emociones, no solo en los momentos complicados, sino todo el tiempo. Tenemos que hacer una rutina dentro del aula en el cual estas emociones se debe tocar el tema todo el tiempo, en donde ellos a través de estos momentos de transmisión de sus sentimientos o de emociones, tienen muy se puede decir que en el rendimiento académico ellos van a mejorar muchísimo, ¿no? Porque ayuda a las emociones a transmitir todo lo que se siente. También podemos trabajar con la empatía y toda la comprensión. Cuando nosotros somos empáticos y tenemos la comprensión del mundo, se puede decir que es una maravilla, porque cada uno de los niños de su mundo piensa diferente, actúa diferente. Y por lo tanto, pues simplemente explicar todas estas emociones, pues para ellos debe volverse una rutina. Saber cuándo está enfadado, cuando estoy enojado, ¿qué hago? Cambio, reflexiono, ¿qué digo? Pienso y luego actúo, ¿qué hago? ¿No? Algunas veces los niños se enojan y lo que buscan es también regresar o tal vez golpear, ¿no? O estar enfadado y tengo que pegarlo. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Entonces, dentro del aula, pues debemos trabajar esta capacidad de comunicar. También nosotros tenemos, por ejemplo, la capacidad de definir los problemas y evaluar las soluciones. Para esto, pues siempre para esto, pues hay que plantearse objetivos, es decir, pues llegar a las necesidades que siente cada estudiante. Y para eso, pues las estrategias que nosotros tenemos, simplemente vamos a hacer, desde nuestro punto de vista, generar un buen ambiente de aula, ¿sí? En esto es de establecer normas, preguntarles a los niños cómo se sienten y establecer las normas y reglas que ellos deben cumplir dentro del aula. Aplicar refuerzos positivos para premiar. Nosotros como docentes, solamente cuando vemos si tú te portas mal y solo lo vemos lo negativo, ¿no? Pero nunca le decimos, usted es muy bien, ha hecho muy buenas cosas, es muy positivo, se comporta bien, es muy respetuoso y también premiar esto, ¿no? Establecer normas básicas de convivencia, todo lo que está ahí dentro del aula, ¿no? Agradecer, dar las gracias, buenos días, buenas tardes, por favor me prestas, ¿no? Establecer estas normas de respeto, de no gritar dentro del aula y todo lo que implique una sana convivencia. Fomentar el diálogo entre los compañeros y simplemente pues mantener el control del aula como docente y no enojarnos, no gritar dentro del aula y simplemente
pues tratar de explicar a los niños que el respeto sobre todo es lo más importante. En este caso, pues la modulación de la expresión emocional consiste en una serie de estrategias en donde para nosotros lo que debemos de hacer es hacer que el niño pueda controlar sus emociones. En este caso, pues, y darle a entender al niño que este problema, pues, puede subsanarse y simplemente podemos dar solución y de esta forma, pues, nuestra vida continuará. Pero a pesar de esto, cuando hablamos del rendimiento que es importante, simplemente hay que elegir la forma positiva, darle el beneficio inmediato para que nosotros podamos ver qué es lo que sucedió, qué ventajas y desventajas tiene el tomar una decisión acerca de cómo yo expreso mis sentimientos, la forma de mirar, la forma de ver, la forma de actuar. Pero para esto nosotros simplemente debemos explicarle al estudiante que debemos explicar que debemos dar una solución positiva y a través de eso tomar una buena decisión. La siguiente estrategia, pues, es la capacidad de disculparse. Había puesto en el recurso que le estoy proyectando uno como ejemplo, ¿no? En donde para la capacidad de disculparse, según Alaña y Turpo, 2018, había cogido textualmente. La habilidad para disculparse es saber reconocer que se cometió un error y poder comunicarlo. Las habilidades para convencer a los demás es la capacidad de comunicarse, persuadir, influir y negociar con otros, sabiendo anticipar y prepararse por sus reacciones. En este concepto, pues viene este ejemplo que para nosotros tenemos y suele suceder todo el tiempo, ¿no? Entonces sabemos que los niños tienen que pedirse disculpas tal vez por algo que hicieron, ¿no? O cometieron un error, pero para ellos es muy complicado decir perdóneme o discúlpeme, porque algunas veces no saben ni por qué lo tienen que hacer y sabemos que el disculparse tiene que nacerle del corazón. Entonces, primero que hay que enseñar al estudiante simplemente que reconozca la responsabilidad que él tiene para saber qué es qué error cometió, por qué él es responsable de algo que supuestamente hizo. Entonces, para esto los niños que deben ser, simplemente tenemos que desde pequeños enseñarles en este proceso, ¿no? Y ellos por lo general siempre suelen decir, no, es que yo no tuve la culpa, yo no hice nada. Pero ¿por qué? Porque simplemente ellos no se dan cuenta hasta dónde alcanza tal vez el error que cometió, en dónde falló, y por lo tanto no van a aceptar que deben pedir perdón o deben pedir disculpas. Para esto, pues el perdón en la sana convivencia escolar es muy importante porque está asociado al aumento de pensamientos, sentimientos y conductas positivas que posibilitan el manejo adecuado del estrés psicológico, ¿no? Logrando mejores resultados en la salud mental y sobre todo también se ha comprobado que cuando manejan la capacidad para disculparse, también ellos mejoran en su rendimiento en el aprendizaje. Para eso, pues también había cogido otra estrategia muy importante, porque hay muchas estrategias, ¿no? Pero las más importantes y las que nosotros podemos utilizar dentro del aula, también está el reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás. Entonces, en esta es la habilidad consciente de nuestros derechos y defenderlos de una manera adecuada. Había puesto que nosotros como docentes también no solamente porque eso, estudios sociales o la asignatura de educación para la ciudadanía que se da en bachillerato, pues no solamente es en este momento en donde nosotros podemos abordar estos derechos, ¿no? También podemos hacerlos en todo momento y insertar en cada asignatura. Por ejemplo, en la primera tenemos vivir experiencias más que pasar materias sobre derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son las experiencias? Por ejemplo, hay muchas experiencias que se hace. Por ejemplo, al inicio del año lectivo, siempre en los paralelos se elige la directiva, ¿no? Como solemos hacer todo el tiempo. Entonces, no está el presidente, el vicepresidente, la secretaria, pero para eso nosotros tenemos que ver también que es el derecho al voto, como tenemos de los ciudadanos a partir de cierta edad, ¿no? Que sea facultativo, y también pues el derecho ya al voto que todos debemos acudir a las urnas. Y también pues hacer que estos derechos se incluyan en las asignaturas o en el aprendizaje diario.
abordar los derechos humanos, pues simplemente podemos hacerlo. Por ejemplo, en la clase de ciencias naturales o tal vez de biología, donde se ve mucho la alimentación y la salud. Entonces estamos pues haciendo referencia al derecho básico, que es el de alimentarse o al de tener salud, ¿no? También podemos ver la postura de cada persona cuando está dentro del aula, está haciendo, está llevando su modelo de activo de clase, en donde los estudiantes opinan, van a tener sus diferentes opiniones. Y en el momento en que tienen sus opiniones, pues simplemente dan su postura y pues estamos dando el derecho a la opinión, ¿no? O a la libertad de expresión. También, pues, podemos fortalecer la protección, frente a cualquier forma de discriminación. En esto, por ejemplo, hacemos alusión al derecho a la igualdad y a la equidad de respeto. Cuando nosotros hablamos todo esto, lo relacionado con estos derechos, pues simplemente, la clase se vuelve, un poco más dinámica, el método activo que para los niños es muy importante. No se olvide que todo esto que nosotros hablamos de las habilidades emocionales siempre tienen que ir aplicados a todo lo que nosotros vemos, al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes según sus necesidades educativas. Para esto, pues simplemente hemos propuesto este tema que es muy interesante y a la vez, pues causa, en estos últimos tiempos es lo que más se está llevando a cabo la inteligencia emocional, en donde para nosotros, pues la inteligencia emocional es una capacidad que todos debemos tener para llevar a cabo día a día las actividades escolares. Les voy a presentar también aquí un video, por favor me dicen si es que se lo pueden ver, eh, para que más o menos nosotros establezcamos qué en sí es lo que en cierta forma esta capacitación nos quiere enseñar. Sí se puede mirar. Ya, y se escucha. Todavía no. No, A ver, deja correr el video. No, Jimenita, yo no puedo escuchar. no, no se está escuchando. Me parecía que si vuelve a poner, por favor. Ahí, Respire profundo antes de reaccionar. ¿sí se mira el video? Ya. Es que no hice algo de lo que me Sí se escucha también. Esperemos otra vez, entonces vamos nuevamente. La última vez que me enfurecí, hice una pausa. Respiré profundo antes de reaccionar y me tranquilicé. Lo mejor es que no hice algo de lo que me arrepiento. En otra ocasión, vi a un amigo llorando en el parque. Le pregunté qué le pasaba y con solo acompañarlo y escucharlo, me dijo que se sintió mejor. Logré identificarme con su sentir y entender mejor la situación por la que atravesaba. La semana pasada, trabajando en un proyecto en equipo, logramos una calificación excelente. Hasta la maestra nos felicitó. Me di cuenta que para lograrlo fue importante que nos organizamos muy bien. Dividimos de forma clara y equitativa el trabajo, todas y todos participamos y lo disfrutamos mucho, ya que cada quien aportó su mejor esfuerzo y con buena actitud. Estas experiencias que les comparto son ejemplos de cómo las habilidades socioemocionales me han ayudado a mejorar mi relación conmigo mismo y con los demás. Me hacen sentir bien y noto que tengo una influencia positiva con mis amigos, amigas y familiares. Ahora me siento más consciente de lo que sucede en mi escuela y en mi comunidad. Y me gusta contribuir con acciones para la resolución de problemas y así poder ayudar a los demás. ¿Cómo fue que mejoré mi bienestar? ¿Dónde y cómo aprendí esto? En el programa Construyete realizamos sesiones donde hablamos sobre las actividades socioemocionales. También las pusimos en práctica a través de actividades deportivas, artísticas, de educación en sexualidad, género, salud y práctica y colaboración ciudadana, en donde se reforzaba la importancia de estas para mejorar nuestro bienestar y desarrollarnos de manera integral como personas. Todas estas actividades fueron guiadas por nuestras maestras y maestros. También nos motivaron a proponer proyectos y acciones para mejorar la convivencia con los demás y trabajar en conjunto para mejorar nuestra comunidad. Ahora me siento más confiado de que con esfuerzo y perseverancia puedo lograr lo que me propongo. También sé que puedo pedir ayuda cuando la necesito y me siento capaz de tomar decisiones que contribuyan a mi bienestar.
He definido un proyecto de vida en el que termino la prepa, estudio una carrera, viajo por el mundo, logro tener un trabajo digno que me guste y con impacto social para contribuir al bienestar de mi país. En mi escuela ha mejorado el ambiente y la convivencia entre estudiantes y docentes. Somos una comunidad solidaria e incluyente que trabaja en favor del bienestar de todas y todos. Con Constrúyete, tú también desarrolla tus habilidades socioemocionales. Constrúyete, cambiando mentes y creando comunidad para no dejar a nadie atrás. Bueno, estimados compañeros, en este momento pues hemos visto las habilidades, se puede decir socioemocionales, que nosotros hemos impartido también y que lo pide el currículo del Ministerio de Educación a través de las diferentes estrategias o destrezas que el mismo que lo contiene. Y este pues ha sido un papel muy importante para que los estudiantes desarrollen de acuerdo a su ritmo de aprendizaje las destrezas que deben ser aceptadas o simplemente captadas a través de la construcción del aprendizaje de parte de los niños. Nosotros como docentes solamente los guiamos para que ellos puedan construir su propio aprendizaje. Entonces, compañeros, aquí si es que tal vez ustedes pueden darme alguna opinión acerca de estas habilidades, pues estaremos para escucharlos. Yo, Jimenita, pero tal vez esas habilidades socioemocionales estarían mejor desarrolladas cuando tenemos el compromiso de la familia, en específico de los padres de los niños o de los chicos, a enseñar estas habilidades, ¿verdad? Creo que una de las cosas que mayormente tenemos bueno, estoy tan cansada que ya no sé ni lo que estoy diciendo ahorita. Creo que mayormente los inconvenientes que tenemos con los niños o con los chicos es precisamente porque ellos no saben de habilidades socioemocionales. Lamentablemente en casa no se está enseñando eso. Entonces el peso queda más sobre nosotros, los docentes. ¿Cierto? Sí, eso es cierto. En estos últimos tiempos, pues tal vez a la falta de tiempo que tienen los padres de familia, no son un apoyo el 100% para sus hijos dentro de las actividades escolares, pero también debemos tomar en cuenta que lo que dice Mabel es muy importante, ya que estas habilidades no son solamente de los docentes, también son, se puede decir, una labor muy fundamental dentro del hogar. No sé si tal vez otro compañero o compañera quiere opinar Sí, acerca de las habilidades, Lore. Jime, justo con lo que decía Mabel, es importante. Justo yo hoy tuve un inconveniente porque les había enviado a hacer un trabajo y de hecho, o sea, les pasé un video y bueno, indicándoles paso a paso cómo hacer, ¿no? Entonces los padres de familia, precisamente no hay el compromiso, ¿no? Para realizar y manejar de paso estas habilidades socioemocionales también con los niños, porque no se trata solamente, digamos así, de conocimientos, ¿no? Sino también de, digámoslo, como sentimientos, vamos a hablarlo en palabras, ¿no? Del apoyo en casa, de que puedan, digamos, culminar con éxito el trabajo, ¿no? Porque muchos niños se ven o se sienten fracasados por el hecho de no tener el apoyo en casa. Entonces sí sería importante también, por ejemplo, de pronto recalcar en los padres de familia acerca de estas emociones en los niños. Y tanto como en docentes no nos pide ser empáticos, de pronto los padres de familia no tienen o no sienten empatía con el maestro, porque por ejemplo se les envía a hacer algo y los papitos son los primeros que se quejan, porque por ejemplo vino una niña hoy y me dijo, profe, es mi mamá la que se queja de todo. Y yo entendí y yo comprendí cómo debemos hacer, pero mi mamá es la que se pasa, así dice la niña, no. Otra niña vuelta viene y dice, profe, mi mami me dice, pero si yo que soy burra, entiendo. ¿Cómo no van a entender ciertos padres de familia? O sea, cosas así, realmente en las que uno se siente impotente como maestro para poder ayudar a los niños con ciertas actividades que se realizan, ¿no? O de pronto, por ejemplo, como decía, hablábamos de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar y de pronto, digamos así, ayudar a controlar esos sentimientos en los niños. Pues Eso es muy importante. Eso es lo que se trata de lograr con esta capacitación, de que los docentes también estemos, bueno, otra vez la palabra capacitación, o estar capacitados para abordar todo este tipo de dificultades que enfrentamos día a día dentro de nuestras aulas, ¿no? ¿Alguna opinión tal vez?
Gracias, Lore. Bueno, yo, Jimenita, Andreita. como mi acotación sería que nosotros también como docentes, para que nuestro grupo esté bien y lo direccionemos bien, desde nosotros tenemos que trabajar en nuestras habilidades socioemocionales, porque si nosotros a veces llegamos de un carácter que tal vez nos enojamos con alguien, tenemos algún problema en casa, porque eso es indiscutible que podamos nosotros controlar, porque son cosas que se salen de nuestras manos, pero hay cosas en que sí podemos manejarlas al momento de llegar al aula. Entonces, muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, que no dejamos los problemas a un lado y llegamos al aula y tal vez todo eso descargamos con los estudiantes. Entonces, yo considero que desde nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras habilidades socioemocionales, porque eso nos enfoca a nosotros también a tener actitudes positivas con los estudiantes o a tratar de llevar por un buen camino problemas que también se presentan a diario con los estudiantes. Entonces, eso va a generar un clima de bienestar tanto con el docente como con los estudiantes. Sí, eso sí, para nosotros queda muy claro que también nosotros los docentes tenemos nuestras dificultades, ¿no? Y tratar de, pues, de llegar siempre con la mejor predisposición a cumplir con nuestra vocación, porque nosotros somos docentes porque nos gusta y simplemente porque tenemos que, sabemos que somos también la guía para los niños dentro del aula. Y por lo tanto, sí, las habilidades emocionales no solamente se trataría del estudiante, sino también de los docentes, para que nosotros también podamos, a través de nuestras experiencias, guiar a los niños dentro del aula y tratar pues de que el clima o el ambiente del aula sea más favorable y sobre todo que los niños se sientan a gusto y que sientan llamados por ir a la escuela felices, ¿no? Porque también eso tiene mucho que ver con los niños cuando sienten algo, que se sienten mal o porque algún niño les está tratando mal y simplemente lo que buscan es no ir a la escuela. Entonces, todas estas habilidades socioemocionales tenemos que empezar en la escuela día a día de hacer que se vuelva una rutina para que los niños se sientan a gusto dentro del aula, ¿no? Tal vez a un compañero, Santi. Como decían, pues ya los compañeros, aparte del manejo de emociones, pues, es importante controlar en todo aspecto, desde lo que es nosotros como docentes y hacia los estudiantes, tomando en cuenta, pues como mencionaba también la profesora Lore, que muchas veces eh, hay mucha la intervención de los padres de familia y pues eso muchas veces nos dificulta en esta situación, el control dentro del aula de clase. Eso es lo más bonito. Muchas gracias, Santi, Lore, Andreita y Mabel por haber opinado acerca de este tema que cada día se vuelve más imprescindible dentro de las aulas, no solamente por los niños, sino por los docentes también. Es un tema pues que hace que a través del manejo de estas habilidades, pues los niños traten o mejoren su rendimiento académico. Esta inteligencia emocional que nosotros lo tenemos como una habilidad de tener la experiencia, se puede decir, de guiar a los niños a través de todas estas emociones, como acabamos de ver, ¿no? Las emociones que nosotros tenemos acerca de qué es lo que... ¡Ah! Se acabó. ¿Qué pasó? Ay, se movió todo esto que está aquí. Bueno, mil perdones. Pensé que ya se acabó la grabación. De todos modos, pues compañeros, yo les agradezco pues muchísimo, muchísimo que ustedes me hayan ayudado a través de esta capacitación y que todas sus ideas pues sean fortalecidas dentro del aula y simplemente para que sea siempre por el bienestar de los estudiantes. Yo les agradezco muchísimo por esta apertura que me han dado y muy buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, Jimenita. Buenas noches, compañeros. Sí, qué buenas Gracias. noches. Benita, una buena noche a todos. Igualmente y muchas gracias por todo. Todos.